allá en Primera de Crónicas, capítulo 23. Primero de Crónicas, capítulo 23, verso 1 al 6. Si me haces el favor de leer, Pastor Goyo. David era ya viejo y colmado de días, puso a su hijo Salomón como rey sobre Israel y reunió a todos los principales de Israel con los sacerdotes y los levitas. Los levitas fueron contados de 30 años para arriba y su número según el censo de los hombres fue de 38,000. Hasta el 6. De estos 24,000 debían dirigir la obra de la casa del Señor, 6,000 eran oficiales y jueces, 4,000 eran porteros y 4,000 alababan al Señor con los instrumentos que David había hecho para rendir alabanza. Y David los dividió en clases conforme a los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Ok. Fíjense que quiero hablar de algo que es muy importante para que nosotros podamos entender cómo son las cosas en el camino de Dios y sobre todo en el asunto de la alabanza. Y quisiera que pudiéramos analizar un poquito, que miráramos un poquito lo que son las jerarquías, en el levirato. Póngale jerarquías en el levirato, las jerarquías en el levirato. Y quiero que pongan mucha atención, hijos, porque una de las cosas realmente, hermano, que fíjense que ahorita ando por acá en una ciudad, prefiero no decirles por dónde es, pero es una ciudad, realmente que cuando la gente oye que alguien dice que va a ir a sus, dicen, ¿a qué van, verdad? Y bueno, venimos nosotros aquí a una iglesia, o más bien a dos iglesias, con el propósito de capacitar, de discipular, de instruir. Y realmente, hermano, es impresionante ver, hermano, cómo había un grupo de alabanza, hermano, un grupo de alabanza solamente de 3 personas, un pianista, pero tenía 3 pianos, parecía por el hombre, 3 pianos tenía el hermano, y además cantaba el bárbaro tremendamente. Estaba un bajo y una batería, y estaba un director de alabanza, juntamente con su esposa, dirigían los dos una y una, o a veces así, y otro cantor más. Pero realmente me impresionó tanto, me daban ganas de grabar y mandarle para que ustedes pudieran mirar. Es una iglesia de nuestro ministerio, solamente que sufrió una división en la alabanza, y solamente con esto. Solamente eso, y impresionante, ¿verdad? Porque él se me hace que tenía bastante experiencia el muchacho del piano, porque tenía 3 pianos, se acompañaba, se autosecuenciaba, se ponía cuerdas, se las cambiaba, se ponía trompeta. Esto muy precioso el chavo, y además cantaba. Pero me impresionó tanto la hija del pastor, que cuando eso es de esas muchachas que usted la ve la cara, usted le mira la cara, y así toda cohibidita la muchachita, pero realmente sin querer saludar, pero cantaba, perdóneme la expresión por favor, pero cantaba como de esas negras, hermano, con una voz, y yo dije, si está chiquilla, flaquita, ¿no está por ahí Marce? Ah, bueno, hágale cuenta, el Marce, pues, chiquita, flaquita, así, de repente saca un vozarrón como de negra, y yo dije, no, la secuenciaron la voz, pero no podía, porque le miraba yo los labios, dije, no puede ser, no puede ser. Pero sabroso le metían a la alabanza, muy bonito, muy todo. Y pues le triste porque me contaban la experiencia, el pastor y todo, cómo se les dividió la iglesia, y siempre empezar por la división con los de la alabanza. Y créame lo que es realmente triste ver. Y precisamente platicaba con el pastor de estos discipulados, y pues se interesó mucho, y que si le podemos también
también transmitir o cosas así. Y estaba yo platicando de esta enseñanza que voy a dar a ustedes y pues igual quedó diciendo, yo quiero escucharla. Y por aquí está, ¿verdad? También el pastor escuchando. Bueno, ok, fíjense que quiero yo que mire usted la estructura de las jerarquías del levirato. Uno de los errores, hermano, que se cometen siempre cuando uno participa en esto, es muy difícil caminar de esa manera. Y lo primero que yo quiero ver, ¿cuál es la edad que se requiere para ser levita? ¿Cuál es la edad que se requiere para ser levita? ¿Sí leyeron ahí cuál es la edad que se requiere para ser levita? ¿Cuánto? ¿Cuánto era? 30 años, ok, por lo menos para ver que están atentos, porque si no, no me siento cómodo. Ok, entonces fíjense, mis hermanos, que hay una cosa muy importante. ¿Cómo se requiere una edad espiritual para ser un levita? Se requiere una edad espiritual para ser un levita. Y se requiere una edad espiritual para ser un levita porque hay varias cosas que puede representar el número 30 y ese número 30 se usaba para diferentes circunstancias. Entonces, lo primero que requiere alguno para entrar como levita, para estar en el levirato, es tener una edad espiritual, una edad espiritual. Y déjeme darle al menos tres aplicaciones del número 30. Al menos déjeme darle tres aplicaciones del número 30. Número uno, hermano, el número 30 en la escritura está representada con la madurez, porque era cuando iban a empezar a ingresar en el ministerio, entonces se requería alcanzar una madurez. Ok, ¿por qué se requiere que haya madurez? ¿Por qué se requiere que haya madurez cuando alguien va a estar en el levirato? ¿Por qué? Que cuando no hay madurez entre ustedes, siempre ustedes querrán hablar y decir lo que sienten, lo que piensan, lo que quisieran decir el uno del otro y no hay la madurez para decírselo y se llega a la murmuración. O sea, no hay madurez para decirle, oye, fulano de tal, fíjate que miro que haces esto y haces lo otro. Y no sé cómo lo tomes, pero quisiera decirte, creo que no está bien o está mal, creo que debería de ser así o creo que debe ser de esta manera. Solo te lo digo como un comentario de madurez y pues piénsalo, tómalo o déjalo, pero debe haber la madurez para hablar, para oír, para reconocer, para corregir lo que se tenga que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Una de las cosas que yo quiero preguntarle abiertamente, y vamos a empezar con las preguntas, estamos adelante, güero. ¿Tú te sientes maduro, güero? ¿Crees que los años que tienes en el grupo Alabanza o como cristiano, crees que los años dan madurez? ¿O crees que la madurez también es un estado espiritual? ¿Te consideras maduro? ¿Tú, Edgar? Bueno, ok, lo que dice él que la palabra madurez que usa el hebreo es una palabra que quiere decir dar fruto, haber sido regado, dar fruto, eso es lo que se refiere a la madurez. Pero la madurez en el sentido del griego dice que es la palabra teleios, que quiere decir ser completado, dejarse formar y ser completo. Entonces me gusta un poquito más la madurez de ser completo a lo que se refiere en la Biblia, que vayamos a la madurez, eso es lo que quiere decir ser completo. Es la palabra teleios del griego, quiere decir ser completado, ser madurado, ser trabajado. Le voy a poner un ejemplo. Yo me recuerdo una ocasión que yo platicaba con Akita y le decía yo a la Akita que no se desanimara cuando estaba tocando Raúl con ustedes, el Guillo. Y yo le decía, no te desanimes, échale para adelante y todo eso, y aprende. Y me acuerdo sus palabras, yo le dije, no, no, padre, no hay problema, pues toca bien el muchacho, y puedo aprender más, me dijo. Y yo decía, wow, es que eso, para entender que me removieron y no me agüité y decir hasta puedo aprender, dije, qué bueno. Entonces, cuando yo le dije a Raúl, mira Raúl,
me impresiona la respuesta de este muchacho, me bendice. Te voy a pedir que por favor cuando se acerque contigo le enseñes, le instruyes. Y me recuerdo que al paso del tiempo le dije, hijo, ¿y qué pasó? ¿Cómo reacciona aquel cuando le dices algo? No, pues siempre me dice, sí está bien, lo voy a intentar así como tú dices. Wow, dice, Dios mío, pues realmente requiere verdaderamente, hermano, tener o crecer o alcanzar una cierta madurez para que le digan a uno, aparte de que lo quite a uno por culpa del otro, y que todavía el otro le diga cómo hacerlo y que le diga, sí, está bien, como no lo voy a intentar. Pues yo creo que se va avanzando, creo que se van haciendo logros. Y le repito, no sé cómo irá ahorita la quinta, ojalá y siga mejor que en aquel tiempo. Pero yo estoy hablando de eso hace ya un rato, que hubo ese diálogo y realmente para mí es siempre, hermano, poder mirar ese tipo de cosas que alguien acepte, pero ¿sabe qué gacho es, hermano, que a alguien no le puedan decir absolutamente nada? Que lo tomen como que si les están tirando la mala onda, que lo como que si les están tirando. Eso no está bien, por eso es que la madurez es en el ámbito espiritual, pero qué bueno que la tuviéramos en nuestra vida porque nos va a ayudar. A ver, rápidamente, Karencita. ¿Crees que estás madura? También considero, comparto No con se oye. esa. Ok, bueno, rápidamente, miren, entonces vamos a ver lo primero es la madurez espiritual. ¿Para qué la madurez? Ya les dije. Número dos, piense que dice la palabra de Dios y enviarás a la guerra a los que son de 30 años para arriba. Fíjese que de 30 años para arriba, 30 años para arriba era en ese momento que podían ser dignos y ser útiles para la guerra. Entonces, lo segundo que se necesita es valor. A ver, diga conmigo valor. Ok, lo segundo que se necesita es valor para estar con los levitas, se necesita valor. ¿Sabe por qué? Cuando nosotros tenemos gente, hermano, que carece de valor o carece de valores, o alguien realmente está arriba cantando y ministrando, usted puede mirar, hermano, puede mirar que sus facciones de su cara son completamente fuertes, duras, no transmiten nada, no reflejan nada. Realmente son de los que le pueden decir a la gente un grito de júbilo y su expresión de su cara no tiene absolutamente nada de transmisión, no transmiten nada, están indiferentes a lo que están haciendo, suben porque les gusta subir, pero no hay el valor de enfrentar lo que están haciendo, no hay el valor de enfrentar al pueblo, no hay el valor de enfrentar el momento que nos está tocando. ¿Por qué, hermano? Porque se requiere valor de enfrentar al pueblo, se requiere valor de poder decirle al pueblo, salga de su lugar, salga, hermano, hermano, no le estoy cantando para que se siente a oírme, no estamos tocando para que nos analice cómo tocamos, estamos tratando de cantarle a Dios todos juntos, y así es de que se requiere valor para estar tratando de influenciar en lo que es el trabajo sacerdotal al pueblo. Se requiere, hermano, que cuando está al frente transmitiendo, se requiere valor para que el día que no sube está abajo con la misma actitud. Pero desgraciadamente aquí en China, hermanos amados, no le toca servir, no le toca administrar, y si ni viene, y si no, luego los miro por ahí, que como no le tocó servir, no le tocó ministrar, vienen al culto como barbacollero, o como chicharronero, o como, no sé cómo decirle, y no son capaces ni de acercarse al frente, ni estar ahí aplaudiendo, saltando, gozando, simplemente porque pues no le tocaba, entonces ¿para qué voy a venir arregladitos y nada más me arreglo cuando soy alguien? Y entonces no hay valor de enfrentar el cargo tanto arriba como abajo. Uno debe de tener el valor de estar transmitiendo. Yo a veces veo, hermanos, no conozco mucho de música, pero a veces de repente veo que cuando llega el momento de los que están cantando o dirigiendo y de repente le llegó la nota muy alta y lo agarró sin aire, prefieren, hermano, no arriesgar el gallo, no arriesgar la desafinada y mejor es más fácil no cantarla y hacer nomás puro playback, que canten los demás y todo eso. Eso no es correcto. Eso no es correcto, hermano. Si se tiene que tener el valor, si ahí estamos, si tenemos el llamado y estamos ahí,
Eso es lo que debemos hacer. Y el valor se requiere, hermano, como le dije una vez más, para enfrentar el cargo y saber que si lo hice mal, tengo el valor de que me digan que estoy mal y el valor de oírlo y el valor de corregir. Pero desgraciadamente hay un dicho que siempre dice, no, yo nomás, mira, yo oigo y callo. A mí no me gustan las broncas, no me gusta meter en chismes, no me gustan las broncas y cada quien. Y si algo está mal, pues cada quien. Oye, y no hay valor de decir, oye, no, mire, Goyo, Pastor Goyo, Güero, no sé, Yosa, Edgar, que es, no, yo no sé, hay esto, está pasando esto. No, al contrario, no, yo no me meto. Cada quien su rollo, cada quien a mí, yo no me meto y no hay el valor adecuado de entender cuál es el asunto que está establecido. Y déjeme darle uno más, uno más. A los 30 años a los 30 años de edad Jesús, a los 30 años de edad fue bautizado y le dijo a Juan, deja porque conviene que cumplamos con toda justicia. Entonces, el número 30 en la palabra quiere decir que hay gente que sabe que le conviene cumplir con toda justicia, es decir, se requiere 30 años en la edad espiritual para que todos los levitas sepan que les conviene andar en justicia. Pero ¿sabe qué triste es, hermano? Oír profecías, oír lenguas largas, mentirosos, chismosos, murmuradores, y que si Dios le mostró que hay pecado en la alabanza, ¿por qué no tiene valor de decirlo? Es que Dios le mostró que andan mal en la alabanza. Ok, ¿por qué no cumple con toda justicia? Ahora, el que está en la alabanza verdaderamente anda mal. ¿Por qué no sabe que le conviene cumplir con toda justicia? ¿Por qué no sabe que le conviene y acercarse y decirle, mire pastor, la neta sí ando mal, pero no es ningún pecado ni nada, pero prefiero no subir, prefiero, realmente quiero cumplir con justicia porque sé que me conviene? Entonces no hay gente que sea justa, ni consigo mismo, ni justa con la causa, ni justa con Dios. Hermano, Jesús no tenía Jesús por qué bautizarse, porque no había cometido todavía ningún pecado, todavía no eran puestos sobre él nuestros pecados. Sin en cambio dijo, no, si esto está establecido yo lo hago también, porque quiero ser justo. Entonces, tal vez le queremos decir a los demás que vengan temprano y no llegamos temprano. Queremos decirle a los demás que vengan temprano para orar y estén listos para cuando vean quién va a subir y no llegamos. Tal vez le digamos a los demás que hay que respetar el uniforme o venir bien arreglado, qué sé yo, y no lo hacemos. Entonces no estamos cumpliendo con justicia. No estamos cumpliendo con justicia y realmente el asunto es que no estamos llegando a nada. Y no hay ni la madurez para poder hablarlo y ni siquiera hay el valor para decirlo. Entonces, mire hermano, le podría dar 7 cosas que representan el número 30, pero no acabaría el tema. Entonces lo voy a dejar ahí y vamos a seguir adelante. Y vamos rápidamente otra vez a las preguntas. Ahora vamos a empezar de atrás, a ver si me dan la cámara con los de atrás. Acuérdense que siempre les digo que se sienten adelante porque hay un canto, no sé si lo oyó cuando era chico, que hay un canto que dice, los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. No sé, se vaya a quedar cuando venga el arrebatamiento, hay que sentarse adelante. ¿Ok? ¿Yo había oído ese canto o no? Pero no se oye nada. Gabriel, ¿qué sucede? ¿Por qué no probaron temprano los micrófonos? No oigo nada. A ver, aquí está. ¿Sí me oyes? ¿Sí escuchas? A ver, póngale el micrófono ahí. ¿Qué piensas de estos significados del número 30? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? Oye, ayúdenme, hijo. ¿Qué sucede, mano? No se oye, aquí no se oye nada, hijo. Te oigo ahí, pero no, te veo ahí hablando, pero no se oye nada, hijo. Nada, nada se oye, hijo.
Ahí está. Bueno, bueno. ¿Qué pasa, No, Goyo, ¿sí me oyes, Goyo? Ahí está, ¿Me escucha, mi jefe? sí me oigo bien. ¿Sí me oyes ¿Me bien? escucha? Sí, sí, te oímos bien. ¿Tú me oyes ¿Sí bien me a mí? escucha? Sí, sí, te oigo bien. Ok, entonces parece ser que ya mejoró con un inalámbrico y se escucha tanto aquí como allá. Bueno, rápidamente vamos a ver entonces. Bueno, miren muchachos, esa es la idea de que entiendan y piensen qué es tener esa edad espiritual. A ver, rápidamente aquí con los de adelante, para no estar moviendo el micrófono, se van a tener que salir de su lugar cuando los llame para evitar que se mueva. ¿Qué piensas, Yosa, de la edad espiritual que acabamos de ver, lo que es la madurez, lo que es el valor y lo que es la responsabilidad para cumplir con toda justicia? Valor, madurez y responsabilidad. Me llama la atención el tercer punto. Estaba yo viendo ahorita varias aplicaciones, bueno, varios pasajes donde aparece el número 30, pero con lo que usted nos dio, el punto 3 de de conducirnos de una manera justa, a mí me pegó bastante ahora que vino el apóstol Billy, un pasaje que decía que vale más la mejor fama que, que el buen ungüento, ¿no? Entonces yo creo que a veces ese punto para mí es muy importante, conducirte de una manera justa. Veíamos también en Primera de Juan que dice que el que es nacido de Dios es una persona que ama la justicia. Entonces yo creo que en lo personal el número 3 a mí me ministra bastante. Qué bueno, rápidamente, ahora sí, vamos a ver, ¿por qué se necesita responsabilidad? ¿Por qué se necesita madurez? ¿Y por qué se necesita valor? Porque esto que les voy a decir, escríbanlo, por favor, escríbanlo, es muy importante esto, escríbanlo en su corazón. ¿Por qué se necesita valor? ¿Por qué se necesita madurez? ¿Y por qué se necesita responsabilidad? Miren lo que hizo David. David estableció 7 niveles de jerarquía. David escribió 7 niveles de jerarquía. David estableció como rey, número 1, como rey hay un rey, hay sacerdotes, hay levitas, hay dirigentes, hay oficiales, hay jueces, hay porteros y 4,000 para alabar, es decir, la congregación. Fíjense bien, hay un rey, sacerdotes, hay levitas, hay dirigentes, hay oficiales, hay jueces y hay porteros. Quiero que pongan mucha atención. Cuando no hay responsabilidad, cuando no hay valor, ¿sabe qué sucede cuando alguien lo manda a usted y que usted no respeta los niveles jerárquicos establecidos? ¿Sabe qué es lo que la gente dice? No, pues aquí todos son jefes, aquí todos son jefes, aquí hay caso. Lo que tiene que entender con responsabilidad, que tiene que ubicar qué lugar le toca, y que hay reyes, hay sacerdotes, hay levitas, hay dirigentes. Bueno, ¿me escucha? Amén. Bueno, vamos a ir rápido a ver si ya no se está cayendo esto. Rápidamente. Bueno, entonces le decía, hermanos, que una de las cosas que se necesita entender, hermanos, es que hay jerarquías. Y precisamente por eso es que los levitas deben de ver, deben de entender, hermano, que hay reyes, hay sacerdotes, hay dirigentes, hay oficiales, hay jueces, hay porteros. Y tienen que entender y cada uno tiene su función. Hay jueces que toman decisiones. Hay oficiales que solo obedecen encargos. Hay porteros que se encargan de cuidar, solo que no tenemos esos canijos porteros de sonido, nomás no se cuidan ni ellos solos. Y entonces, hermanos, tenemos que entender nosotros la realidad de que hay. Ahora, ¿sabes qué quiere decir levita, Polo? ¿Sabes qué quiere decir levita? No, chief. ¿Qué quiere decir levita, Edgar? ¿No sabes qué quiere decir levita? Ni idea, mi jefe, pero hay varios significados. Está patrón, está siervo, bueno. La palabra levita, la palabra levillí, porque los diccionarios más convencionales, como el Strong, solamente te dice uno de la tribu de Leví, pero en el significado de nombres, el Jones, dice que la palabra levillí quiere decir sujetado como un adorno, afirmado como adorno, el adorno. ¿Por qué se llama así? Porque ellos fueron dados como un adorno al sacerdocio. Ellos fueron como sujetados al adorno. Entonces, hermano, tiene que entender que el levita
tiene que ver que dice que su heredad es el Señor y que están sido dados como adorno, como un adorno, sujetado como un adorno, una característica de un buen levita es una sujeción para el adorno, para el adorno. Y a veces son las cosas que no se entienden, le repito, siempre van a decir, no, pues pónganse de acuerdo, que todos mandan puros jefes, aquí no hay chalanes, aquí puro jefe, y cosas por el estilo. Y una de las cosas que nosotros vemos, hermano, realmente cuando David hace eso, hermano, acuérdese usted, David no era de la tribu de Leví, David era de la tribu de Judá, David era de la tribu de Judá, y sin embargo él establece eso. Y por eso es que yo creo, hermano, tenemos que ver nosotros cómo son esas cosas. Por eso dice la palabra de Dios, hermano, una cosa que establece y que a mí me impresiona, dice que aunque todo Israel pecare, al menos Judá que no peque, al menos Judá que no peque, hermano, por lo menos dice que si toda la congregación está pecando, por lo menos, fíjense lo que dice, por lo menos los de la alabanza que no pequen. Y a veces, imagínense usted que piensen ustedes ahí a ver que al contrario. Entonces hay una cosa muy importante que le repito que se tiene que tomar en cuenta en estas cosas. Ahora, hay unas cosas que tenemos que ver. Vamos rápidamente, vamos a leer el capítulo 38 de Génesis, cuando habla de Judá. Y yo quisiera que miráramos un poquito, Goyo, Génesis 38, verso 1 al 3, por favorcito. Sucedió por aquel tiempo que Judá se separó de sus hermanos y visitó a un adulamita llamado Hira, y ahí vio Judá a la hija de un cananeo llamado Súa, la tomó y se llegó a ella. Ella concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Quiero que ponga mucha atención con esto, ¿eh? Quiero que ponga mucha atención con esto. Se separó de sus hermanos. Dice, se separó de sus hermanos. ¿Sabe, hermano, por qué se separa de sus hermanos? A ver, pregúntale al que está a su lado, ¿por qué se separa de sus hermanos si el ser levita es que tiene que estar ahí como alguien que está, ahí, hermano, como alguien que fue puesto ahí como un adorno? ¿Por qué entonces se separa? ¿Por qué se separa? ¿Sabe por qué? Porque no resisten estar ligados a sus hermanos, no resisten estar ligados, no resisten estar sujetados, no resisten, hermano, tener que caminar en sujeción, porque viene la autosuficiencia, cree que no necesita de los demás, piensa que por sí solo puede hacerlo, y no reconoce las autoridades, le cuesta la sujeción. Es más fácil criticar y decir, pues si por eso está ahí los niveles de jerarquía que se ponen. Ahí están poniendo los jerarquías de las distracciones, jueces, dirigentes, oficiales y porteros. Y entonces nosotros, aunque cueste trabajo, tenemos que entender que hay oficiales, que hay jueces. Tiene usted que entender que hay ancianos, tiene que entender que hay diaconado, tiene que entender que hay coordinadores, tiene que entender que hay pastores, tiene que entender que hay directores, etcétera. Pero a veces, le repito, nos cuesta tanto trabajo, dice, se separó. ¿Y saben por qué? Porque le cuesta trabajo. Ahora, ¿por qué dice que se separó? Goyo, ¿a qué fue? porque fue a visitar a una adulamita. Ok. ¿De qué cree que viene el nombre de adulamita? ¿Sí? ¿Qué quiere decir ira? Ese adulamita ira, ¿qué quiere decir? En sentido de esplendor, eso es lo que significa. Pues, el sentido de mostrar su esplendor, y acá en el diccionario Jones dice fama, el que muestra su fama, el que muestre lo que tiene. ¿Sabe, hermano, que las adulaciones, el que busca la adulación, el que busca la fama, el que busca que digan, mira, hermano, la adulación es el veneno mortal para los levitas, la adulación, hermano. El que le diga, no, hombre, cuando tú cantas hasta los ángeles bajan, y el otro dice, no, cuando tú cantas hasta el diablo se va. No, imagínese, hermano. O sea, lo terrible que hay, hermano, en las adulaciones, el buscar la fama, el buscar a ira, hermano, ese es terrible, terrible. ¿Sabe por qué? Porque a veces, hermano, como que no entendemos. Ahora, fíjense bien
¿Qué más? ¿Qué dice? Que fue a visitar a los lamitas. ¿Y qué más, hijo? Y ahí vio Judá a la hija de un cananeo llamado Súa, la tomó y se llegó a ella. ¿Qué quiere decir Súa? Súa viene de una raíz que quiere decir riqueza, quiere decir añadiduras. Y sabe, hermano, siempre esa es la idea, buscar las añadiduras, buscar la riqueza. Y sabe qué terrible es, hermano, cuando el egocentrismo empieza a afectar. Entonces es cuando vienen las cosas que dice que siguen, por error siguen el camino de Balaam, pero caen en el camino de Caín y perecen en la contradicción de Coré. Y qué terrible, hermano, qué terrible cuando empieza a caer eso. Quiero que a ver si pueden entender esto. ¿Qué es la rebelión y qué es el orgullo? ¿Qué es la rebelión y qué es el orgullo? ¿Cómo se podría interpretar la palabra rebelión y cómo se puede interpretar la palabra orgullo? A ver, Güero, ¿cómo se podría interpretar la palabra rebelión y cómo se puede interpretar la palabra orgullo? ¿Cómo podríamos decir, es que este es un rebelde? ¿Y cómo podríamos decir, este es orgulloso? Bueno, tal vez rebelde sea cuando uno manda a hacer algo y lo hace como a él le parezca. Orgullo. Pues una persona así muy altiva, ¿no? No sé. A ver, Edgar. Pues bueno, yo creo que alguien orgulloso es alguien soberbio, alguien altivo, em, y el otro, rebelde. Pues bueno, pienso que es una persona que no se sujeta a lo que le están diciendo, a lo que le están ordenando, que se rebela en contra de. Bueno, a ver, pónganlo así fácil, escríbanlo fácil como un dicho, pónganlo fácil. El rebelde no hace lo que le mandan y el orgulloso hace lo que no le mandan. El rebelde no hace lo que le mandan y el orgulloso hace lo que no le mandan. Así sencillo, con palabras sencillas para entender y no tanto rebusque. Cuando uno hace lo que no le mandan es cuando hay orgullo. Y cuando uno no hace lo que le mandan es cuando hay rebeldía, es cuando no entra. Ahora, hay cosas que como podemos ver nosotros, que a veces siempre estamos buscando acercarnos a otros, pudiendo acercarnos entre nosotros como es debido, como tiene que ser para lograr la unidad, para lograr tener una compenetración que pueda estar completamente ligada al ministerio y la visión, porque mire después lo que hace este Judá, fíjese que no solo se separa, no solo se divide, sino mira, ¿quieres leerme verso 15 por favor, Goyo? Cuando la vio Judá pensó que era una ramera, pues se había cubierto el rostro, y se desvió hacia ella junto al camino y le dijo, vamos, déjame estar contigo, pues no sabía que era su nuera, y ella dijo, ¿qué me darás por estar contigo? Él respondió, yo te enviaré un cabrito de las cabras del rebaño, y ella dijo, ¿me darás una prenda hasta que lo envíes? Y él le respondió, ¿qué prenda tengo que darte? Y ella dijo, tu sello, tu cordón y el báculo que tienes en la mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió. Ok, póngame atención con esto. Por eso le decía, mire cómo dice, se apartó del camino. Se apartó del camino. ¿Sabe, hermano? A veces el levita se cuenta, se aparta del camino. No sé si han oído esa palabra, es una palabra vieja que se utilizaba ya en mis pues de joven, la oí yo que la utilizaban, casi yo nunca la utilicé. Pero sabe que a veces la gente se aparta del camino en pos de una quimera. ¿Sabe lo que es una quimera? Por eso digo que tal vez no oído esa palabra. ¿Sí se entiende la palabra quimera? No. ¿Alguien sabe esa palabra qué es? Esa palabra, haga de cuenta que es algo así como una ilusión óptica, algo que parece que es, pero no es. Y ese es el problema.
que a veces, muchas veces, hermano, se aparta uno del camino en pos de una quimera, en parte de una visión dañosa de algo que parece que fuera, pero no es, y dice, le desvió su corazón. ¿Sabe, hermano, qué triste es cuando uno se empieza a dar cuenta que alguien empieza a desviarse su corazón? Cuando alguien empieza a desviarse, que ya realmente su corazón está en pos de otras cosas, es que ya se está apartando del camino y sin darse cuenta se van haciendo, hermanos, ya independientes, ya para hacer las cosas a su manera. Pero mire, hay tres cosas que le suceden a Judá cuando hace esto. Tres cosas le dijo. ¿Qué me darás? Y le dijo el sello. El sello. Lo primero, hermano, que se pierde es el sello, la identidad, lo que te distingue, el rango, el grado, el llamamiento. Lo primero, lo que Dios te ha dado, con lo que Él te ha sellado, el sello, el llamado, la identidad, es lo primero que se empieza a perder cuando alguien se empieza a desviar. Número dos, el cordón. Le dijo, dame tu cordón, hermano, los lazos que debe de haber, los lazos, el compromiso, como el cordón umbilical, el lazo, el cordón umbilical, que es lo primero que empieza a perder, es lo primerito que empieza a perder. ¿Sabe qué triste es cuando alguien en un momento dado, yo me recuerdo cuando, perdón por decir nombres, pero me recuerdo cuando el hermano Tony Pérez se retiró del ministerio de Llamada Final. Yo me recuerdo cuando le decían, tienes que renunciar a todo Llamada Final, tienes que renunciar, tienes que olvidarte de esos cantos, tienes que olvidarte de eso y todo. Y yo dentro de mí decía, ¿por qué perder el sello? ¿Por qué perder, hermano, el cordón? ¿Por qué perder el cordón? ¿Por qué perder lo que te tiene conectado a lo que te da la vida, a lo que te da vida, a lo que te ha llevado a tener o ser, lo que ha recibido, lo que ha entendido? Porque decía Juan el apóstol, decía, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos recibido, eso es también lo que damos. Pero sin en cambio, hermano, a veces la gente renuncia, hermano, no solamente al sello, sino al cordón. Y luego le dijo también, dame tu báculo. Y mire qué terrible es eso, qué terrible. El báculo, por si no sabe qué es el bastón, es el bastón. Y sabe, hermano, a veces tener que prescindir de lo que es el apoyo, lo que ha servido de apoyo para crecer, lo que ha servido. Mira, le voy a hacer una pregunta, ¿Usted cree que ha crecido a algo, que ha aprendido algo al estar en medio de la congregación? ¿Cree que ha aprendido algo? A ver si alguien puede decir. ¿Cree que puede decir en qué te apoyas en lo que ha aprendido? ¿En qué te apoyas en la palabra que he recibido? ¿En qué te apoyas en la doctrina que me han ministrado? ¿En qué te apoyas para hacer las cosas como las haces y no hacerlas por imitación y no hacerlas porque otros las hacen, sino en qué realmente hay el apoyo? A ver, pregúntale que está a tu lado. ¿Tú has recibido algo aquí, algo en lo cual te puedas apoyar, en lo cual te pueda servir de apoyo, en lo cual te pueda servir? Pero sin embargo, le repito, cuando alguien empieza a irse en pos de suma, que empieza a irse en pos de ira, empieza a irse en pos de la fama, en pos de la economía, sin entender que la palabra de Dios dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Entonces, cuando uno no sabe esperar la añadidura, sino que la busca por su propia iniciativa, dice que el que codicia cosas fue tocado de muchos dolores y muchos padecimientos. Porque a veces, hermano, viene la codicia y entonces viene esto y viene el otro y todo. Yo realmente, hermano, platicaba con este pastor, que fue lo que me motivó a dar esta enseñanza. Y realmente es impresionante ver realmente, hermano, me decía, ya con estas son 3 divisiones, yo ya no sé si voy a aguantar otra. Pero pues aquí eso se da mucho y cosas, pero sí dije, no, es aquí, en todos lados, yo me recuerdo igual allá en Honduras, la primera vez que había salido su primer disco, hermano, y que andaban para todos lados llevando su música y todo eso, y todavía no pasaba ni un año de haber sacado su música cuando ya el director de alabanza ya se había ido, ya andaba con una banda, por otros dices tú, ¿cómo es posible? ¿Cómo? Realmente, ¿verdad? Es impresionante, pero bueno, a veces realmente se necesita
entender y... ¿Sí me oye? A veces es tan necesario, hermano, poder entender cuando uno tiene que hacer las cosas con lo que es la enseñanza, porque si no, a veces no vamos a poder hacer las cosas. Ahora, ¿por qué se fue en pos de otra persona? Y entonces cuando se va en pos de otra persona, empezamos a ver nosotros que empieza a haber problemas, le repito, porque a veces como no se entienden cómo deben de ser las cosas, a veces ya no sabe uno ni qué es lo que va a hacer. Ahora, hay una cosa muy importante que me gustaría que nosotros miremos, si vemos Primera de Crónicas 16, ¿lo tiene? Verso 7. Entonces en aquel día David por primera vez puso en manos de Asaf y sus parientes este salmo para dar gracias al Señor. Verso 8. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos. Cantadle alabanzas, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan al Señor. Mire cómo este libro dice, por primera vez David puso levitas. Por primera vez. Y mire qué terrible es, hermano. Por primera vez, ¿sabe por qué, hermano? Porque como no era de su tribu, él no sabía cómo iban a reaccionar, hermano. Él no sabía cómo iban a hacer, él no sabía cómo iban a reaccionar, porque dice, por primera vez puso levitas. Por primera vez. ¿Por qué? Porque a veces, hermano, la gente hace las cosas solamente por tradición. Y entonces, fíjese, hermano, se atreve a poner levitas, pero se atreve a poner las pruebas. A ver si hay humildad, a ver si va a entender, a ver si va a hacer las cosas como se le dicen. Y entonces, ¿qué dice el verso 8 que le dijo? Dice, le da instrucciones, ¿cómo? ¿Qué le dijo? Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos. Fíjense, hermano, cómo le da instrucciones, cada cosa, en qué momento, cómo hacerlo, por qué hacerlo, para qué hacerlo. Y fíjense, hermano, eso es a veces lo que no nos gusta. Eso es a veces lo que no nos gusta. Y entonces, hermano, a veces cuando empieza a brotar esa necesidad de tener el número 30 espiritual en nuestra vida, el número 30 de la madurez, el número 30 de la comprensión, de poder entender, hermano, qué es lo que se espera de nosotros, qué es lo que sea. Ahora, acuérdese que yo le dije a usted un día, ¿qué significa los salmos? Es una experiencia vivida. Apúntelo y búsquelo. Le puedo dar el significado del diccionario Schockel para que lo mire. Experiencias vividas, para, lo dice, salmistas. Ahora, sin embargo, hay algo que es terrible. Hay algo que es terrible, hermano. Se supone que debemos de entender nosotros. Pero ¿sabe qué terrible es cuando empieza a haber mezclas? Por eso da las indicaciones cómo hacer las cosas, cómo se deben de hacer, porque él quería evitar las mezclas. Él quería evitar, porque fíjese que fui otro día a una iglesia con mi padre. Fui a una iglesia con mi padre y me dice mi jefe, me dice, quiero que te fijes ahorita que cambien de director de alabanza. Porque estaba un director de alabanza y estaba cante y cante. Y me dice, mira cómo a este director de alabanza le gusta ese tipo de música. Y puras de estas cantaba. Y luego ya subió otro director de alabanza en el culto, siempre se repartían la mitad y la mitad. Y subió otro director y me dijo, fíjate cómo este va a empezar a cantar diferente. Y sí, empezó a cantar puras diferentes, así. Entonces uno tenía una línea y otro tenía la otra línea. Y después de la comida, me atreví a preguntarle y le dije al hermano, oye, hermano, esa canción que cantaste nunca la había oído. Ah, sí, a mí me gusta siempre sacar nuevo. A mí no me gusta andar como todo el montón ahí. A mí me gusta siempre lo novedoso, lo nuevo, así todo. A mí esto y lo otro y todo. Pero así, con una cosa terrible. Y le dije, bueno, ¿qué le parece, hermano? No, pero ya que me haces una pregunta así tan como que venía hasta la defensiva,
pues ya que me haces esa pregunta, te haré otra pregunta. ¿Y te diste cuenta el efecto que vea con el otro contigo? Sí, sí, porque así es la gente. Así la gente ya está acostumbrada a las tradiciones y oye una canción que le llega y ya saben que ese es para correr y se cansan a correr como loquitos y todo. Y no, lo que yo canto es para que lo aprecien, para que lo valoren y que, pensé que le cantabas a Dios, no que querías ver cómo, que vean cómo cantas o cómo tocas. Pensé que le cantabas a Dios, y ya mejor no me dijo nada. Se paró de la mesa y dijo, hay unos vidrios, dijo, patas, ¿para qué las quiero? Dijo. Y bueno, a veces, hermano, lo que David quería evitar es que hubiera una mezcla, como dice el Levítico 19:19, como dice el pastor Goyo, Levítico 19:19. Mis Oye, estatutos guardaréis, no ayuntarás dos clases distintas de tu ganado, no sembrarás tu campo con dos clases de semilla, ni te pondrás vestido con mezcla de dos clases de material. ok, ponga atención. Son tres cosas. No mezclar semilla es no mezclar la palabra, hermano, no mezclar la semilla, es no mezclar lo santo con lo profano. No mezclar lo santo con lo profano. Es decir, hermano, no agarrar canciones del mundo y nomás ponerle letra cristiana, porque pues ya aparece, ¿no? El otro día, cuando yo estaba oyendo a un hermano, y oye unas canciones que uno dice, no, o sea, yo la vi en el mundo, nomás como que le pusieron ahí un poquito de letra cristiana, nada más y todo, y hasta me regaló, creo, hoy un disco con varias canciones cristianas, bueno, letra cristiana, pero la música era de canciones viejas del mundo. Y a veces hay que tener cuidado, hermano, con las mezclas. Era lo que David no quería, por eso bien claro le dijo. Y luego lo segundo, número 2, no animales diferentes, es decir, no asnos y bueyes. Bueyes son cielos genuinos, asnos son los que recurren a su fuerza humana, a su intelecto humano, a su capacidad humana. Hay que recurrir, hermano, al llamado ministerial. Hay que recurrir a llevar la carga, como el buey, hacer una senda recta. Y número 3, no vestir vestiduras de mezcla, es decir, no vestirse como hebreo y tener el corazón de egipcio, o viceversa, vestirse como egipcio y decir, pero de corazón soy hebreo. No, tiene que haber una congruencia una cosa con la otra, tiene que haber una congruencia en lo que es realmente las cosas que Dios nos está llamando a hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dicen amén? ¿Aló? ¿Y sabe por qué? Voy a ir terminando con esto para hacer algunas preguntas. Voy a terminar con esto. ¿Sabe por qué? Porque depende mucho de nosotros, hermanos, como iglesia central para toda la República Mexicana, y que mucha gente nos sigue. Mucha gente, hermano, ahorita que estoy aquí en la ciudad me dicen, no, hermano, este muchacho creo que canta muy tremendo. Me estaba diciendo, me preguntaba acerca del buen set. Y me decía, hermano, entonces él es el director de Alabanza de Inspiración México. Dije, no. ¿Cómo no? Si yo vi su face y él dice, pero no. Con los muchachos, se le ha invitado, ha participado, pero vaya, no es ni de la iglesia central. O sea, sí, es que eso es lo que yo estaba viendo y todo, pero sí, incluso te entré en comunicación con él y todo, y sí, él dijo que él y que para allá y que para acá. Y qué triste es, ¿verdad? Qué triste es de no tener, digamos, la humildad y, oiga, usted, sí, yo soy, no, mi hermano, he tocado con ellos, estamos bajo cobertura. O sea, ¿por qué no decir estamos bajo cobertura y está lo que estamos recibiendo y este es el fruto de qué sé yo? Entonces, realmente, ¿qué cobertura de alabanza estaremos dando? Si en lugar de ser un ejemplo, somos las mezclas, o en lugar, ¿qué cobertura? Mire, si usted lee Isaías 14:11, Isaías 14:11, Isaías 14:11. Han sido derribadas al Seol tu ostentación y la música de tus arpas. Debajo de ti las larvas se extienden como cama y los gusanos son tu cobertura. Mira,
Oiga, una alabanza de cobertura de gusanos. ¿Qué cobertura de alabanza damos, hermano? ¿Qué cobertura mire lo que es la cama? La cama, las larvas, y la cobertura, los gusanos. ¿Sabe qué terrible es sobre qué nos apoyamos y sobre qué cubrimos? ¿Sabe qué terrible, hermano? Yo quisiera decirles algo, hijos, realmente. Ustedes tal vez no lo crean, pero ahí está el pastor Goyo y lo digo porque él es igual que yo en ese aspecto. Pero muchas veces nosotros cuando los miramos tocar y cuando los miramos en eventos como la marcha, cuando los miramos en eventos que nos permiten que vayamos y nosotros lloramos, Goyo y yo lloramos de ver realmente cómo cuando nos dejamos en las manos de Dios lo que podemos transmitirle al pueblo de Dios. Pero cuando vamos, hermano, con el orgullo, cuando vamos con el pleito interno y que, ¿por qué no me llevaron a mí? ¿Por qué llevan a fulana? ¿Y por qué llevan a Perencejo? ¿Y por qué, hermano? Yo le dije un día a Yosa, le dije, los conciertos no es la iglesia, y lo más importante no son los conciertos, sino el ministerio. Y los conciertos deberían de verlo como la oportunidad de llevar lo que tienen de Dios, y no que ellos vean lo que usted tiene de Dios. No, son dos cosas muy parecidas. No que ellos vean lo que tienes de Dios, que tú les lleves lo que tienes de Dios. Y que si no tienes suficiente, digas, yo no voy, para la otra voy, porque todavía no tengo suficiente como para dar a ese día. Mejor me espero, güero, no voy ahorita, a la otra me llevan, Edgar, hoy no voy, qué sé yo. Pero sin embargo, le repito, nosotros como ejemplo de cobertura, se tiene que mirar que no cubrimos con gusanos, no nos apoyamos en larvas, sino que hemos estado bajo la palabra, no mezclada. Hemos estado, hermanos, sujetos a no dos tipos de animales, diferentes animales. No, nada de bueyes y asnos, no mezcla de animales, no, sino que bien como bueyes genuinos, los que están jóvenes, becerros genuinos, poder llevar adelante lo que tenemos que llevar, lo que tenemos para darle a Dios, lo que tenemos para transmitir de lo que tenemos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, yo quiero dejarlo hasta aquí, vamos a seguir dando, cuando David da las indicaciones, vamos a ver las indicaciones que da, en estas indicaciones que da, vamos a ver, ir viendo los secretos de los salmos, por qué era tan apto para escribir salmos, cuáles eran los secretos de los salmos, y lo vamos a ir viendo poco a poco. Y después de unos 3 o 4 discipulados, en los cuales quiero impactar su corazón, vamos a empezar con la cimentación de un discipulado básico, un intermedio y un avanzado. ¿Qué le parece? ¿Sí le parece bien? Vamos a darle un aplauso al Señor, por favorcito. Vamos a ver rápidamente, ¿qué opina, güero, con la instrucción de este día, por favor? Bueno. No, pues me parece excelente mi jefe. Nos confronta con nosotros mismos en nuestra realidad. Y yo creo que, bueno, personalmente sí me impacta, y pues sí nos deja ver la manera que hemos estado trabajando, pues algunas cosas no son las correctas, entonces me parece bastante bien. A ver, güero. Perdón, Edgar. Mi jefe, pues yo creo que muchas veces sabemos que no estamos del todo bien a veces ahí arriba, pero al verlo a la luz de la palabra, de las escrituras, el que la misma palabra nos confronte a esto, pues es algo hermoso, ¿no? Que el Señor nos pueda hablar a través de su palabra, y que de una manera podamos mirar que lo que estamos haciendo ahí arriba pues es algo más que solo cantar, ¿no? Es algo más que solamente estar ahí parados, pues es todo un desafío el que nos pone el Señor este día para aprender. Bueno, Yosa.
Yo desde que llegué acá a Llamada Final, mi jefe, siempre he recibido palabra que desafía, que confronta hoy es un ejemplo de eso. Yo creo que es padre decir que lo que recibimos hoy es algo muy bonito, es algo que nos confronta, pero yo creo que la palabra dice que da fruto, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante que no solo se quede en el conocimiento, sino que realmente podamos llevarlo a cabo y que esto pueda ser diferente. No solamente que se quede en el conocimiento y ay sí es muy padre mirar y y puedes mirarlo en diferentes ministerios. Yo por ejemplo ahora que nos está compartiendo esto yo puedo mirar a diferentes ministerios, amigos que conozco y demás y puedes darte cuenta de cómo está la situación actual con respecto a la alabanza, con respecto a todo lo que dicen de los ministerios, pero yo creo que más que nada es llevarlo a cabo, ¿no? Que no se quede nada más en el conocimiento. Y tiene que haber un cambio, mi jefe. Yo creo que tiene que haber un cambio en mi caso y tiene que haber un fruto, porque esto no se puede quedar nada más en el conocimiento. Es que mira, hijo, que qué bueno que tengas ese sentir, porque mira, mijo, por eso yo sé donde esté, no se va a parar lo de los discipulados, y yo, como le dije a Goyo, digo a los pastores que si quieren participar por lo menos cada 4 o 5 semanas con toda su gente, que sepan y tomen algo de lo que ustedes están recibiendo, porque a mí me interesa mucho eso, porque miren, por ejemplo, como en este caso de Yosa, que cuando yo lo conocí, pues venía también de otro ministerio muy importante en relación a la alabanza, no a la palabra, a la alabanza. Pero, pero a veces no es solo la alabanza. Mira, hay alabanza que, mira, puede provocar. Goyo, ¿quieres leerme el verso 14, Goyo? Verso 14 y 15. Hay alabanza que puede, mira, es más, ya que lo leaste, voy a decir que puede provocar cierta alabanza. Goyo. Sí. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo, sin embargo, ha sido derribado al Seol, a los más remotos del abismo. Verso 17. Que 16, verso 16. sí, los que te ven te observan, te contemplan y dicen, ¿es este aquel hombre que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, que puso al mundo como un desierto, que derribó sus ciudades, que a sus prisioneros no abrió la cárcel? Ok, pongan atención en la palabra. Este es el contexto de lo que estamos hablando. Este es el contexto que dijo tu alabanza era como una cama de larvas y tu cobertura de gusanos. Cuando está hablando la alabanza, mire, verso 14, hay alabanza que puede hacer que despegues el suelo y que te sientas en las nubes, pero hay que ver el corazón de el que lo está haciendo. Y luego, mira hermano, mira verso 16, tu alabanza derriba a los demás o los levanta. Derriba o levanta tu alabanza. Verso 17. ¿Provocas prisiones? ¿Provocas amarguras? ¿Qué provoca? ¿Qué provoca nuestra alabanza, hermano? ¿La libertad o provoca amargura? ¿O provoca derribamientos? ¿O provoca que la gente sea levantada? ¿O provoca solamente que se despeguen los pies de la tierra y que diga, wow, ahora sí, como los grandes, de aquí nos vamos directo al Grammy? No, mi hermano. No, nosotros debemos de entender. Qué bueno buscar la excelencia. Cuando llegamos a ese punto de lo que es la excelencia musical y la excelencia espiritual, nos vamos a dar cuenta que pueden ir de la mano si se saben equilibrar. Pueden y deben ir de la mano si se saben llevar. La excelencia musical con la excelencia espiritual. Pero si nuestro objetivo solo es la excelencia musical, hermano, en lo espiritual nos vamos a quedar chaparros. Nos vamos a quedar enanos, hermano. Y mira qué bonito es. Mire, yo un día le comenté también a Yosa, así como dije de Akita, también quiero decirlo del Yosa. Un día le dije, fíjate que estuve acá en un concierto, bla, 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 y mira, fulano esto, fulano lo otro, te lo quiero mandar, quiero que lo veas, quiero que esto, quiero que lo... Y me dijo, amén, y me gusta que me diga, y quiero aprender, y la verdad, como decía hace rato él, y quiero que no se quede ahí, quiero cambiar, porque no se puede quedar todo en buenos deseos, hermano, sino debe de siempre ser algo, un reto, un desafío para ir a más. ¿Sabe? Yo a veces acá no estoy ocupado como yo quisiera, como estaba acostumbrado a estar.
Si en cambio la gente con la que luego está conmigo me dicen, oiga, pero usted predique o no predique, todos los días está estudiando. Y todos los días, miren hermano, me miran llenar cuadernos, sacar notas, sacar estudios, sacar apuntes, y hacer estudios, y hacer y todo, y me dicen, hermano, ¿y dónde los predica? Ya me los dará Dios un día para predicarlos, ya me los habilitará un día el Señor. Pero no puedo decir que las disciplinas o lo que bien se aprende lo voy a dejar de hacer mañana, porque lo que bien se aprende, lo que ha marcado tu vida, es lo que vas a seguir haciendo toda la vida, todo el tiempo. Va a ser tu sello, no des tu sello, no des tu cordón, no des tu báculo, no des tu identidad, no des tu base de apoyo, no rompas los lazos que te han llevado a donde te han llevado. Tiene que entender usted que si usted está en el lugar donde Dios lo puso, solamente está viendo el principio de la gloria, y como está escrito, la gloria postrera será mejor que la primera. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso al Señor, por favor. Bueno, ahora, ¿dónde está mi distinguido Abraham? ¿Qué opina usted de estas enseñanzas, Abraham? Sí, mi padre, pues es para mí es un reto para mi vida. Estaba yo aquí leyendo un texto con el hermano Goyito de Malaquías. Sí, bueno, Sí. y en donde dice aquí Malaquías 2:3, que dice: y he aquí yo reprenderé a vuestra descendencia y os echaré estiércol a la cara, el estiércol de vuestras fiestas, y seréis llevados con él. Entonces entiendo muy bien este texto. Entonces pues lo que quiero hacer es algo bueno para Dios, para que sea aceptado. Qué bueno. Por ahí estaba el pastor Javier. Pastor Javier, ¿nos quieres dar tu opinión, tú como pastor de una de las iglesias de la misión? No, parece ser que ya se fue, dicen. Ah, bueno, que lo vi por ahí sentado. Bueno, es que me hubiera gustado, ¿verdad? Porque me pidió autorización para estar ahí en la enseñanza. Le dije que claro que sí, con mucho gusto. Pero, ¿sabe una cosa? Realmente le digo, y esto lo quiero decir para todos, ¿eh? Si ustedes miran que les pregunto siempre a ellos cuatro, porque ellos trabajan de tiempo completo en la iglesia. Por eso es que me dirijo hacia ellos, porque ellos son los encargados de estar en la organización de todo lo que es el departamento de alabanza. Y por eso es que me dirijo a ellos, y para que usted también los vea a todos como parte. Usted no sabe si son oficiales, jueces, porteros, dirigentes, no sé si me explico. Pero cualquiera de ellos que le diga, pues tienen que entender que lo que le digan es por algo. Usted no puede decir, ay, ¿quién es este para decirme a mí? Nunca me dijeron que este fuera. Pues es que ellos están ahí, hermano, están ahí al frente, están ahí trabajando de tiempo completo en la obra, y eso ya les daría autoridad por sobre ustedes. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es que siempre me dirijo a las preguntas con ellos, porque son los que están ahí metidos todo el tiempo en la iglesia. Entonces, yo quisiera mucho, pero mucho, con todo mi corazón, realmente, que no solamente esta enseñanza fuera conocimiento, sino que fuera un soplo de vida que los impulse a ser mejores, no solamente para el departamento de alabanza, sino para Dios, y como seres humanos justos, responsables, con valor de estar en donde están, como padres, como hijos, como esposos, como hermanos, como compañeros de milicia, como colaboradores en la obra del Señor, y pueda ayudarles esto. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos a hacer una pequeña oración. Les suplicaría si se toman de las manos, y que pueda haber una amistad entre todos, hermanos, y que sepan que Leví es estar unido, saber permanecer en la unidad, hermano, poder hacer a un lado todo aquello que nos puede estorbar, que nos puede dañar, y ir poco a poco hacia más. Tómense de la mano, Padre, en esta buena hora, en este buen momento, en el nombre de Jesús.
Te pido, Dios del cielo, que tu semilla, tu palabra, por pequeña que parezca, Señor, no quede sin fruto, sino que caiga en un corazón humilde, dispuesto, abierto a llevar fruto para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Te suplico, Dios, que esta palabra no solamente llene los oídos, sino impacte el espíritu, el alma, Señor, y aún el cuerpo vibre y tiembla y decir qué tremendo es esto, Señor, y ahora entiendo el grande privilegio que me das de estar en este cargo, en este lugar contigo, Dios. Te pido una bendición especial, Señor, para cada uno, en el nombre de Jesús. No digo nombres para que no se quede alguno sin mencionar, pero para todos, mi Dios, te pido. Tus ventanas sean abiertas, tus bendiciones derramadas, abundantes, Señor amado. Quita, Padre bueno, todo concepto equivocado, erróneo. Quita, por favor, Señor, toda mentalidad que se oponga, Señor, a que se lleven a cabo los planes como están en tu corazón, para dar esa cobertura de alabanza que nos has encomendado, Dios del cielo. Te pido que llenes de sabiduría, de entendimiento, de responsabilidad, de valor, de madurez a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Les bendigo en tu nombre, Dios bueno. Amén y amén. Den una pausa al Señor, mis hermanos, y pues